Buenos días, queridos hermanos. José Vergara, un servidor, les saluda. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Quisiera que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 13, del verso 1 al 18. Vamos a estar navegando durante estas palabras para que podamos entender un poco, ¿verdad?, qué es lo que el Señor espera que nosotros como hijos hagamos en este tiempo de angustia, en este tiempo de dificultades, ¿verdad? He titulado para este mensaje Viviendo como testigos del Dios verdadero, porque realmente cuando hemos conocido de nuestro Señor y Salvador podemos testificar los cambios, la manera en la que podemos nosotros vivir. El punto principal es que podamos reflejar el amor de Cristo hacia las demás personas. La Escritura dice en el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Este punto es muy importante, hermanos, porque como hijos de Dios debemos reflejar ese amor que Él tiene hacia nosotros, a los demás. Debemos vivir nosotros apegados al origen, y esto está en primera carta de Juan capítulo 4, en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ya podemos saber nosotros el origen del sentimiento, de la responsabilidad, del apego que tenemos los unos por el otro, porque proviene de nuestro Padre Celestial. Todos hemos tenido la oportunidad de conocerle al Señor, algunos a temprana edad, otros un poco más tarde en su vida, pero lo más importante, amados hermanos, es que usted pueda entender que el amor del Padre es el amor puro y verdadero, ese amor que nos arropa, ese amor que nos cubre, que nos permite muchas veces tolerar situaciones difíciles. Esta es una época, hermanos, en la que nosotros debemos reflejar ese amor. Esta es una época en la que nosotros debemos afianzar cada día más nuestra unión al Padre, aprovechando el tiempo que hoy en día tenemos como un regalo del Señor. Una de las excusas más grandes que tiene el mundo actual es: no tengo tiempo. No tengo tiempo, hermano, no tengo tiempo, pastor. Y esto es muy triste, porque realmente el Señor pues es el dueño del tiempo. Él ha querido que nosotros podamos disfrutarlo al máximo y sacando el máximo provecho de este hermoso regalo que el Señor nos da. Nosotros, apegados al origen, el origen del amor, como ya mencioné anteriormente, es Dios. Cuanto más nosotros estamos pegados al Señor, más podremos fácilmente, ¿verdad?, y de una manera sencilla reflejar ese amor que el Señor tiene hacia los demás. Y es por eso muy importante lo que cita el pasaje. Otro punto importante que quiero resaltar dentro de la lectura es que nosotros debemos ser llevados por la mano del Señor. Nosotros debemos aprender a ser guiados por el Señor, porque cuando mostramos rebeldía, realmente pues los resultados de esta no obran en el beneficio nuestro. El Señor quiere lo mejor para nosotros y nosotros debemos aprender a entender por qué Dios quiere llevarnos de su mano. En el libro de Zacarías, del capítulo 1, en el versículo 3, diles pues, así ha dicho a Jehová, Dios de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros decidimos volvernos al Señor, comienza un proceso de cambio en nuestra vida, un proceso de ser moldeados, ¿verdad?, a la manera que el Señor desea. Por eso es necesario, hermanos, nosotros restaurar nuestra comunión con el Señor. Él ha querido siempre que estemos nosotros juntos a Él. Si no, el sacrificio de Cristo hubiera quedado sin efecto. El sacrificio de Cristo tiene como efecto principal la reconciliación del hombre a Dios Padre, nuestro Creador, ¿verdad?
Y me llama mucho la atención porque muchas personas toman en poco este sacrificio de Cristo, porque la separación del hombre del amor de Dios se da por nuestra rebeldía, por nuestra falta, ¿verdad?, de conocimiento de la verdad. Sin embargo, este es un tiempo en el que podemos aprender muchas cosas. Podemos tener mayor tiempo para escudriñar las Escrituras. Podemos tener más tiempo para compartir con nuestra familia, para unir los lazos de fraternidad de lo que habla la palabra. Es muy importante que desarrollemos una cultura celestial. Es muy lindo cuando se escucha a través de la Escritura la adoración de los ángeles a Dios, a través de la Escritura la adoración de los hijos de Dios. Desarrollan una cultura celestial, un apego, una unión. Y esto es muy importante que nosotros también aprendamos a desarrollarlo en nuestra vida. Esto nos llevará a desarrollar valores celestiales como la hospitalidad. La hospitalidad en este tiempo es algo que no vamos a poder practicar grandemente. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en el que debemos guardarnos en nuestros hogares. Pero es una de las cosas que el Señor quiere, que tengamos ese desprendimiento, que sintamos por el prójimo ese deseo de ayudarle, de acompañarle, ¿verdad?, en su caminar. Y por eso, hermanos, es tan importante que desarrollemos ese sentido de poder darle, ¿verdad?, de lo que tenemos a alguien. Esta es una época que estamos a prueba, hermanos. La humildad es compartir el techo con una persona, compartir mis provisiones, compartir mi hogar con una persona, ¿verdad?, que viene de paso y tiene una necesidad. Pero este es un tiempo que yo también puedo desarrollar valores celestiales, como por ejemplo la solidaridad. Yo puedo también apoyarme en la palabra para poder crecer y desarrollar este sentido de solidaridad con mis hermanos. El amor fraternal involucra una serie de cosas que nosotros debemos hacer, como acordarnos también de los presos en el versículo 3, como si nosotros estuviésemos juntamente con ellos, y también de los maltratados, como si nosotros mismos estuviéramos en esos cuerpos. Esto es un sentimiento de unidad que nosotros debemos desarrollar, amados hermanos. La iglesia no es una isla separada, o son islas separadas. La iglesia es un cuerpo y debe funcionar como tal. Hay un engranaje que nos mantiene unidos, y siempre digo que la esencia del Espíritu Santo es esa sustancia que mantiene la lubricación entre los engranajes de este gran motor que es el cuerpo de Cristo. Esa unción del Espíritu Santo es lo que permite que, a pesar de que las personas tengan diferentes maneras de pensar y de actuar, podamos ser unidos en un mismo espíritu para que todos llevemos a cabo, ¿verdad?, una misión en común, y es la de entregarle el mensaje de esperanza y salvación a las demás personas, aquellas personas que no han podido experimentar en su vida el amor de Cristo. El segundo punto que quiero que toquemos en esta escritura son 18 versículos que usted puede estudiar. Vamos a estar viendo salteadamente porque hay varios puntos que quiero resaltar y que usted va a poder llegar a conocer en el día de hoy. El siguiente punto que vamos a experimentar es la piedad floreciendo en nuestros corazones. Es un sentimiento muy hermoso el poder nosotros tener el apego al Señor, y la piedad comienza a florecer en nuestra vida, en nuestro corazón, porque vemos cuánta necesidad hay en el mundo actualmente. Personas que necesitan un sustento diario para su familia, personas que necesitan también sufragar los gastos de algunos medicamentos de sus familiares, pero también hay muchas personas con flaqueza espiritual. Y este es un momento para nosotros ejercer la piedad, para poder nosotros ejercitarnos en el amor de Cristo. Y es muy importante practicar la hospitalidad, la solidaridad con los demás, la fidelidad de una manera real y verdadera, no una manera fingida. Nosotros hemos decidido amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y algo muy interesante es que fue capaz de dar a su único Hijo para el perdón de nosotros,
Hoy en día las personas desconocen o no le dan valor a este gran sacrificio de Cristo por nosotros. Algunos lo hacen por desconocimientos, otros lo hacen por mera rebeldía. Pero querido amigo, querido hermano, quiero que sepas que el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte, a perdonarte y a hacerte una nueva criatura. Con todo el amor del Padre para nosotros. Es muy importante que nosotros, ¿verdad?, apliquemos el ejemplo vivo de Cristo. Romanos capítulo 5 en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos en cuenta un sacrificio grande. El Señor nos tiene mucha estima, amado hermano, amado amigo, porque Él permite muchas veces que sucedan cosas en nuestra vida para la postre poder hacernos cada vez mejores. El pueblo de Israel experimentó, después de su salida del cautiverio de Egipto, una serie de pruebas en el desierto, pruebas de su fe, de su confianza en el Señor. Pero el Señor sabía que este pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que a pesar de ver los milagros del Señor siempre seguía dudando. En la actualidad no es diferente, hermanos. Muchos conocen al Señor y aún siguen dudando de su poder. Hoy debemos vivir confiadamente en Él, reposar en Él, porque todo lo que está sucediendo, el Señor lo ha permitido para que a la postre nosotros salgamos fortalecidos, salgamos cada vez más pulidos y cada vez más nos acerquemos al Señor. Todo es parte, como vamos a ver en el punto 3, de un plan. Y el Señor quiere en este plan que nosotros regresemos a Él. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos que estamos siendo sacudidos, la humanidad está siendo sacudida, ¿verdad?, por una circunstancia que es necesario para que podamos nosotros dar vuelta a nuestro camino o cambiar el rumbo de nuestro camino. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que se han perdido muchos valores, ¿verdad?, que vienen del Señor. Miren lo que dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La sociedad está siendo golpeada porque los matrimonios se están deshaciendo, porque hay mucha gente viviendo en fornicación, porque hay mucha gente adulterando. Y no solamente están adulterando dentro del lapso matrimonial, sino también su fe. Entonces el Señor conoce de todas estas atrocidades y Él envía su juicio para que el hombre aprenda que tiene que cambiar su manera de vivir, que tiene que comenzar a darle valor, ¿verdad?, al plan original de Dios para su vida. Por eso es importante que nosotros aprendamos valores celestiales. Mira, hermano, en el versículo 5 podemos ver que nuestras costumbres sean sin avaricias. Debemos vivir contentos con lo que tenemos ahora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, amado hermano, si el Señor me dice que yo debo vivir contento con lo que Él me está dando hoy, ¿qué más me falta, amado hermano? Lo tengo todo porque Él ha prometido estar conmigo y no desampararme nunca. Así que nosotros debemos vivir confiadamente, esperando siempre en las promesas que Él tiene para nosotros, amado hermano. Es importante que nosotros comprendamos que la revelación de Cristo en nuestra vida es con el propósito de que podamos comprender el valor y el amor tan grande que el Señor nos tiene a nosotros. Desea lo mejor para nosotros, para ti y para mí, querido hermano. Es por eso que también nos incentiva a que no nos olvidemos de aquellos que nos han predicado la palabra, que nos han hablado del Señor, que nos han llevado esa palabra de esperanza. Porque un día, hermanos, tendremos que rendirle cuenta al Señor. Él preguntará, bueno, ¿y qué hiciste con esa salvación hermosa que yo te di? Con ese regalo que tú no merecías. Pues tendremos que rendirle cuenta a nuestro Señor.
Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ha estado desde el principio, amado hermano, y su sacrificio en la cruz por nosotros es de mucha valía. Nosotros tenemos una nacionalidad que no debemos perder de vista. Si bien es cierto, somos peregrinos en este mundo, porque nuestra nacionalidad real es en el cielo, ¿verdad? Otra de las cosas muy importantes que se está mencionando y que se ha estado dando en la época actual, producto pues del desarrollo, del consumismo materialista, de la liberación femenina, es el levantamiento de falsas enseñanzas, de enseñanzas que muchas personas consideran como reales y como verdaderas cuando no lo son así. Mira, mi amado hermano, toda la verdad está en la Biblia. No debes buscar en otro lugar porque puede ser confundido. En el versículo 9 dice: no se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Muy interesante este versículo, hermano. En este tiempo, cuando hay tanta perdición, cuando hay tantas situaciones gravosas en nuestra vida, hermano, cuando hay tanto temor, cuando la gente está desesperada por encontrar respuestas, todas las respuestas a nuestras preguntas están en la Biblia, en la santa palabra de nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que el internet, las revistas, las fábulas, pierden su valía ante la palabra del Señor. La ciencia nos abre un poco la mente para conocer ciertos fenómenos, pero si nosotros vivimos apegados a la palabra del Señor, podemos habitar confiadamente y sin ninguna clase de temores. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender, ¿verdad?, el valor de santificarnos mediante la sangre del Señor. Eso nos va a permitir a nosotros vivir piadosamente, vivir tranquilamente. En el tiempo de angustia, en el tiempo de desespero, vayamos a la palabra, oremos al Señor, pidamos su protección. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a protegernos, pero necesita de nuestra decisión de buscarle para que podamos nosotros encontrar en Él ese abrigo, encontrar en Él esas respuestas que muchas veces atribulan nuestra mente. No tenemos aquí una ciudad permanente. Todo lo que conocemos, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos palpado, todo esto es pasajero, incluyéndonos a nosotros aquí en esta tierra. La tierra necesita ser renovada, amado hermano. La tierra necesita ser cambiada, transformada, pero sobre todo la humanidad necesita ser renovada. Debe haber un cambio, debe haber una nueva estrategia de vida. El Señor lo sabe y por eso ha decidido enviar este tiempo para que aprovechemos. Si no somos sacudidos de esta manera, hermanos, ¿cuál será nuestro destino? Viviremos en la perdición, estaremos eternamente desconectados del Señor. Nosotros tenemos que buscar esa ciudad celestial cada vez más, porque nosotros necesitamos confiar en el Señor, no vivir de palabrería, no vivir de cosas que no tienen ningún valor real. No podemos vivir una vida fingida, porque el Señor quiere que nosotros estemos siempre apegados a Él. Debemos orar los unos por los otros, confiando en una buena conciencia, deseando, ¿verdad?, en todo tiempo la presencia del Señor. Él ha decidido restituir a su pueblo. Él ha decidido cambiar muchas cosas en nosotros. Muchos lo lograrán, hermanos, pero pocos, ¿verdad? Pocos seriamente serán los que logren avanzar al siguiente nivel. El grado de comunión que tenemos con Dios, yo creo que en este tiempo es un poco débil. Hemos decidido muchas veces enfocarnos en el tiempo
nuestro y no en el tiempo del Señor. Y los resultados son obvios. Puedes ver en la sociedad todo lo que está pasando. Bueno, demos gracias al Señor que esta tierra ha sido bendecida y que, hermanos, estos días serán acortados por la intercesión de muchos que han sido llamados, y Dios ha escuchado su ruego, ha escuchado su súplica, las peticiones de sanidad por esta tierra. Todo esto mueve el corazón de Dios. Dios es perfecto. Él está esperando que muchas más personas procedan al arrepentimiento antes de que ocurra la venida de Cristo. Venida que todos debemos estar esperando, debemos ansiar. Como decía el Señor, que ojalá pasara de Él esa copa cuando se encontraba en esa oración en el Monte de los Olivos. Él deseaba que pasara de Él esa copa, pues esa copa hoy en día será nuestros tiempos de tribulación, hermanos, porque tendremos que vivir ese mal tiempo, tendremos que sufrir esa tribulación que no va a ser para nada agradable, hermanos, pero debemos confiar. El Señor quiere que su pueblo confíe en Él. Ha hecho milagros durante toda la humanidad, todo ojo le ha visto. Todos hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, y este momento no va a ser la excepción. Tenemos un virus que anda circulando por allí y que ha tomado un gran valor en la cabeza de las personas por las redes sociales, por la información que se maneja en los medios de comunicación. El poder del virus está aquí. Nosotros debemos entender que Dios es mucho más poderoso que ese virus y que ese miedo que nosotros tenemos. El Señor es mucho más poderoso que esto, amados hermanos. Yo te quiero exhortar hoy a que tú puedas experimentar, ¿verdad?, el regreso a la vida que el Señor quiere, y testifiques del poder de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga, amado.